Bueno, pues hoy vamos a ver, continuando con los capítulos estos, digamos que básicos, qué medidas radio se puede hacer pues con el TINI-SA y el NanoVNA. Ya hice un capítulo anterior, no sé si os acordáis, pero hoy voy a hacer otro tipo de medidas. Unas medidas que las voy a hacer con el analizador de espectros y además con el analizador de redes, con el NanoVNA. Y vais a ver que, bueno, pues se pueden, de alguna forma, algunas medidas pues podrían hacerse con los dos equipos. Os voy a explicar además cómo funciona un analizador de espectros, que creo que es muy importante y creo que no mucha gente lo tiene claro, para que así entendáis bien cuando estáis viendo una pantalla de un analizador de espectros, qué estáis viendo, qué es lo que estáis mirando. Eso es como cuando un médico ve una radiografía, ¿no? Y mira, uy, este hombre tiene aquí tal cosa. Bueno, pues que vosotros cuando veáis un analizador de espectros seáis capaces de entender qué es lo que estáis viendo, ¿vale? Y para eso os voy a explicar cómo funciona el analizador de espectros. ¿Qué medidas vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a realizar hoy. Pues mirar, vamos a hacer la medida de un filtro con un analizador de espectros, con el TINI-SA. O sea, vamos a coger un filtro, vamos a coger aquí una banda que va a ser la de FM y vamos a meter aquí un filtro que atenúa la banda de FM. Entonces vamos a ver cómo atenúa este filtro la banda FM. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a coger la antena, primero la pongo aquí, sin filtro, veo cómo está la banda y luego pongo la antena con el filtro y veo cómo baja la banda. Evidentemente esto hay que hacerlo con el NanoVNA, pero bueno, vamos a ver qué es lo que vemos en el TINI-SA. Eso es una cosa interesante. Luego vamos a ver una medida de una señal modulada. Imaginar que tenéis aquí una medida, una señal modulada y bueno, pues queréis ver pues cómo es, qué ancho tiene, en fin, cómo se puede medir con esto. Cogeremos primero un espectro grande y luego iremos a una de las señales que aparecen en el analizador de espectros. Yo lo voy a explicar todo, con lo cual creo que vais a tener bastante información de todo esto y no vais a tener dudas. Y si no, pues bueno, ya sabéis que siempre me podéis preguntar. Y luego la tercera medida que voy a hacer es con un filtro, una NVNA. Voy a medir los parámetros S11, que ya sabéis que es la ROE, y el parámetro S21, que es la transmisión. Estos parámetros S son 4 realmente los que hay, pero bueno, a nosotros los que más nos interesan es el S11 y el S22, que nos va a medir por un lado la ROE y por otro la transmisión. De tal manera que si metemos el filtro este, se lo ponemos aquí al NanoVNA y le metemos una resistencia de carga, podremos ver la ROE que nos da en el ancho de banda que nosotros queremos trabajar, que en este caso sería la FM, en la banda de FM, porque va a ser un ejemplo con la banda de FM comercial. Y aquí, si lo pongo entre medias de la señal que sale, pongo aquí el filtro y la vuelvo a meter, pues lo que voy a ver es la respuesta en frecuencia de este filtro, que tendría que ser similar a esta de aquí. No se ve muy similar aquí en los ejemplos que os voy a poner, bueno, porque tiene sus cosas y hay que hacerlo de alguna manera. Lo que pasa es que no quiero entrar en detalles muy técnicos porque entonces a lo mejor, pues bueno, pues os aburro y no quiero eso. Lo que quiero es que sepáis un poco entender esto y sepáis manejarlo, nada más, ¿vale? Entonces vamos a ver primero cómo funciona un analizador de espectros. ¿Qué es esto de un analizador de espectros? ¿Vale? Porque esto es muy importante. Fijaros que la pantalla de un analizador de espectros tiene aquí pues un eje, que es el eje de frecuencias. Por ejemplo, imaginaros en nuestras bandas de radioaficionado de 3 a 30 MHz, y aquí pues una serie de niveles de atenuación. De tal manera que si aquí hay 0, pues aquí habrá una atenuación 0. Si aquí hay 10, significa que la señal está atenuada a 10 dB, etcétera. Por ejemplo, mirar esta está más o menos entre 20 y 30, bueno, pues tendrá pues unos 22 dB, una cosa así. Habría que verlo aquí en el analizador de espectro. Pero ¿cómo hace esta medida el analizador de espectros? Eso es muy importante. Pues claro, esta medida puede estar más alta, más baja. ¿Cómo sabemos cuál es la buena? Pues mirar, vamos a una, una forma muy básica de un analizador de espectros. Por supuesto no es esto, es mucho más complicado, pero para que os hagáis una idea, es un filtro que se llama Resolution Bandwidth, ya lo veréis, que está con un generador de barrido de tal manera que este filtro con este ancho de banda hace un barrido en frecuencia y luego pues en cada medida
de frecuencia mide la potencia del filtro y la pone en el medidor de potencia y la presenta en la pantalla. Por ejemplo, si tenemos una señal así, bueno, pues el filtro se irá moviendo así, por aquí, irá midiendo en cada punto la potencia y la representará aquí. Pero claro, fijaros que la medida puede ser muy diferente dependiendo del filtro que nosotros utilicemos aquí. Mirad, aquí en este ejemplo lo vais a ver. Fijaros que yo quiero medir esta señal, que tiene aquí una frecuencia y aquí otra, ¿no? Con un cierto ancho de banda, que podría ser este. Fijaros que si mido con un filtro, vamos a poner los filtros como si fueran cuadraditos, ¿vale? Si mido con un filtro aquí, bueno, pues aquí no mediré prácticamente nada. Aquí mediré toda la potencia de la señal, ¿vale? Y aquí pues prácticamente nada. Luego entonces, aquí realmente, si medimos con un filtro adaptado al ancho de banda de nuestra señal, pues podremos ver la potencia que esta señal tiene en esta frecuencia. ¿Vale? Entonces, en este caso, la potencia es la medida P sub 1. ¿Por qué? Pues porque hemos medido con un filtro que tiene un ancho de banda, aquí en la entrada, con un filtro que tiene un ancho de banda, pues el mismo que la señal. Hemos medido en esta frecuencia, en fin, el analizador va midiendo en todas, ¿no? Todas las que el eje muestra. Pero bueno, en una, aquí en este caso es una. Ahora mirar esta misma señal, pero que lo hago, la mido con un filtro más estrecho. Entonces aquí mido una potencia P0, una potencia tal, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, porque estoy midiendo en filtros más pequeños, con lo cual está dando menos potencia. Este filtro medirá solo esta potencia. Este filtro medirá solo esta potencia. Este medirá esta medirá esta. Entonces, ¿cuál es la potencia de la señal esta que hay aquí? Pues la potencia de la señal esta que hay aquí, la P sub 1 esta que hay aquí, será la suma de P3 más P4 más P5 más P6. Fijaros que esto que os estoy hablando es una cosa muy importante porque cuando vosotros metéis en un analizador de espectros, metéis una señal, tenéis, si la queréis medir la potencia de verdad, tenéis que ajustarla al ancho de banda que tiene esa señal. ¿Vale? Por ejemplo, las señales en banda lateral más o menos tienen unos 3 kHz, 4, depende, ¿no? Bueno, pues si queremos medir el espectro de una señal y queremos ver la potencia de verdad, pues tendríamos que medir con un analizador de espectros que tuviera una resolución bandwidth, o sea, un filtro de entrada, este filtro de aquí, pues de 3 kHz o 4, en fin, lo que queramos medir, ¿no? Y entonces mediríamos de verdad la potencia. Si este filtro lo hacemos más pequeño, pues no vamos a medir bien esa señal. Aunque aparezca en el filtro, o sea, perdón, en el analizador de espectros aquí en el cursor una potencia, no será más baja, porque estamos midiendo este punto o estamos midiendo este punto. Aquí cuando ponemos el cursor aquí estamos midiendo todo esto, pero aquí cuando ponemos el cursor aquí medimos solamente esto. Con lo cual, pues no estamos midiendo la potencia de la señal. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se mide esto. ¿Vale? Entonces, y al revés, imaginar que medís con un filtro que ocupe todo esto, un Resolution Bandwidth 3, pues estarían midiendo no solo la señal, sino todo el ruido este que hay aquí, más todo el ruido este que hay aquí. ¿Os dais cuenta? Entonces lo que hay que hacer es siempre adaptar el filtro, la Resolution Bandwidth del analizador de espectros, al ancho de banda de la señal que queremos ver. Esto no quiere decir que siempre haya que hacerlo así. Si queremos hacer una medida fina, sí. Pero si queremos hacer una medida, digamos, para ver cómo es la señal, pues bueno, pues a lo mejor con un filtro más grande, pues bueno, podemos verla. Porque daros cuenta que cuanto más pequeño es este filtro, el barrido del analizador de espectros va a ser cada vez más lento, porque claro, tiene que hacer más medidas, más filtritos de estos. No es como aquí que hace, ¡pum!, tres medidas y ya está, pero aquí tiene que medir 9, con lo cual va a tardar más en llegar de aquí a aquí, de la frecuencia esta que hay aquí F1 a la F2, aquí va a tardar más que aquí. Entonces, el Resolution Bandwidth se tiene que adaptar. Entonces, cuando queremos hacer una medida rápida, bueno, pues podemos decir, venga, vamos a poner un Resolution Bandwidth grande, medimos más o menos la forma, bien, vale, ya está ahí la señal para localizarla, pero luego si la quiero medir bien, tengo que ajustarla con el filtro. Pero también podemos hacer lo que he hecho aquí. También podemos coger, medir con un filtro más pequeño y luego sumar. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo vamos a ver en otra
en otra imagen como esta que os voy a poner. Pero os estoy diciendo que, bueno, que el analizador de espectro mide de una forma tradicional, como es esto, con esto barrido, como os he explicado, con filtros y tal. Y luego también lo hace con la FFT, que es la transformada rápida de Fourier. Es la transformada de la señal en el tiempo en la frecuencia. O sea, esta señal, como cualquier señal, se puede descomponer en sinusoides. Bueno, por lo que le hace la transformada, la descompone en sinusoides y luego la representa como dos rayas espectrales en el espectro. Fijaros que como esto es una sinusoide, el ancho de banda de una sinusoide no es cero prácticamente, ¿no? Es lo que se llama a los matemáticos una especie de delta, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí va a aparecer, esta es más grande que esta, pues aparecerá una potencia, porque aquí el analizador de espectro medirá potencia en decibelios y frecuencia. Evidentemente, si queréis medir la señal esta, no podéis poner un resolution bandwidth que sea así de grande, porque entonces mediríais la potencia de esta más de esta. Tendríais que medir un resolution bandwidth chiquitín para medir aquí la potencia, que sería un filtro pequeño, y aquí otro. Y así podríais medir la potencia de este y la potencia de este. Si medís con un filtro más grande os estáis equivocando porque estáis metiendo el ruido que hay aquí y el ruido que hay aquí. Luego hay que ajustárselo más a la potencia. Pero bueno, la representación de esta señal en el tiempo sería esto en la frecuencia. Dos sinusoides, porque dos sinusoides componen esta señal. Y por eso sale así. En señales más complejas, con modulaciones más complejas y tal, bueno, pues todo esto no son dos tonos. Todo esto a lo mejor es un paquete como este que hemos visto aquí. Este que hemos visto aquí pues podría corresponder a una señal de AM, con una portadora aquí y aquí las bandas laterales que están variando aquí y tal. Y bueno, pues claro, no es que vayamos a ver aquí. Hombre, si midiésemos con una resolución bandwidth de un hercio, veríamos todos los tonos que aparecen. Pero bueno, eso tampoco nos interesa. Pero bueno, quiero deciros que no tiene por qué ser aquí dos rayas espectrales, tiene que ser la modulación que sea. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis que esto, el analizador de espectros mide esto de forma tradicional y lo mide también con la transformada rápida de Fourier. ¿Vale? Pero se nos ha quedado ver cómo medimos de verdad. Hasta aquí es una introducción de cómo funciona el analizador de espectros, tanto así como así. Pero, ¿cómo medimos de verdad una señal? Pues fijaros, para medir el ruido, porque yo lo que voy a hacer ahora con lo siguiente que vais a ver, yo quiero ver el ruido que hay en la banda, desde 3 megas hasta 30 megas. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo está la banda de ruidosa. Quiero ver, pues, cómo es. Entonces, pues bueno, yo voy a poner aquí un ancho de banda de 3 a 30 MHz y voy a ver aquí, pues, qué me representa el filtro. El analizador de espectro. Lo puedo poner con un resolution bandwidth grande o con un resolution bandwidth pequeño, dependiendo de la finura que queramos ver. Pensar que esto es la finura. Entonces, por ejemplo, si queremos medir con el analizador de espectros una señal de banda lateral, pues podemos medirla si tenemos un analizador de espectro como el Tiny SA este que tenemos aquí, que tiene una resolución bandwidth de 3 kHz, pues bueno, eso se nos ajusta bastante bien a la señal. Entonces, podríamos decir que la potencia que mide el cursor en ese punto, aquí por ejemplo 478, vamos a ver el ruido que tendremos en ese canal donde estaría la banda lateral. ¿Me entendéis? Esto es muy importante que lo entendáis. Estamos midiendo el punto en el que estaría el ancho de banda de la banda lateral, de la señal en banda lateral. Y entonces estamos midiendo el ruido que hay ahí. La señal en banda lateral se pondría encima y sería por lo que fuera, ¿no? Luego con eso podríamos medir la relación señal-ruido. Pero veis, con una resolution bandwidth de 3 kHz, pues mediríamos 85 dB, y eso quiere decir que cada 3 kHz hay menos 85 dB de ruido. ¿Vale? Si luego tenemos una señal en banda lateral que mide 65 dB, pues lo que estamos viendo es que hay una relación señal-ruido desde la señal al ruido de 20 dB. Porque si estoy con 65 y estoy midiendo 85, pues tengo 20 dB de relación señal-ruido. ¿De acuerdo? Bueno, eso aquí sí hemos medido justo con la resolución bandwidth con la resolución bandwidth correcta. De 3 kHz lo voy a poner aquí, ¿no?
Voy a ponerlo aquí, vale. Pero bueno, en el ejemplo 2, imaginar lo que es el equivalente a esto. Imaginaros que no tenéis un filtro pequeñín de 3 kHz, sino lo tenéis de 30. ¿Podemos medir igualmente la potencia? Pues sí, pues sí. Mirad, por ejemplo, en esta medida que hay aquí, estamos midiendo aquí alrededor de menos 80 dBm aquí de ruido, mirad, pero estamos midiendo con un filtro no de 3 kHz, sino de 30 kHz. Con lo cual es un filtro mucho más grande, 10 veces más grande que la señal que quisiéramos medir, que el canal de nuestra señal en SSB que queremos medir. 10 veces más grande. Luego habrá que restarle esa señal. Igual que aquí le teníamos que sumar la señal, ¿os acordáis? Porque el filtro era pequeño. Aquí, como el filtro es muy grande, lo que hay que hacer es restarle. Entonces, si medimos aquí menos 80 dBm, ¿cuál es la potencia total que tenemos? Pues menos 80 dBm menos, porque le estoy restando, y esto es una cosa logarítmica, y ya sabéis que los logaritmos cuando se restan, pues es un cociente, son 30 kHz entre 3 kHz, o sea 10. 10 logaritmo de 10 es 10, entonces el ruido que mediríamos si hubiéramos hecho lo mismo con un filtro de 3 kHz es menos 80 dBm menos 10 dBm, o sea, menos 90 dBm. Eso sería lo correcto. No sería menos 80 que estamos mirando aquí. Fijaros una cosa. El menos 80 dBm que estamos mirando ahí, efectivamente, es verdad. Es la potencia que hay de ruido en esos 30 kHz. Eso lo tenéis claro, y yo lo tengo claro también. Pero vosotros queréis hacer una medida de otra manera, queréis medir el ruido en 3 kHz. O sea, que esto no es que esté mintiendo, sino que nos está dando pues otra medida. Y vosotros lo que tenéis que es, o ajustáis el filtro de Resolution Bandwidth, o lo ajustáis a lo que queréis medir, o si no lo ajustáis porque no lo tenéis, pues hacéis esta cuenta, cogéis en el filtro que habéis medido, lo dividís por el ancho de banda que vosotros queréis ver, y de esa manera restáis esa señal a la otra y ya os digo, en este caso son menos 90 dBm. ¿Os habéis dado cuenta? Es muy importante que lo veáis. Interesante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a medir ahora lo que os he dicho. Vamos a medir aquí el filtro con el TIN-SA. Vamos a medir luego una señal modulada y luego vamos a ver lo equivalente con el nano VNA, del que ya sabéis muchas cosas y que no he hablado nada de él hoy. Simplemente lo voy a utilizar como herramienta. ¿Vale? Así que vamos a ver los vídeos que he preparado, que vienen detrás, y a ver si sois capaces, si somos capaces de verlo claramente, y si no, pues insisto, me preguntáis. Venga, vamos a verlo. Bueno, una de las cosas que yo os quiero mostrar hoy en este vídeo, pues ya veis que es el ruido que tenemos en nuestra radio, en nuestro ancho de banda de frecuencias de radioaficionado. Fijaros que yo aquí he puesto desde un start de 3 MHz hasta un stop de 33 MHz, para que veáis un poquito cómo va el tema. Veréis que hay muchos picos, evidentemente estos son emisoras que están transmitiendo por aquí, porque daros cuenta que yo tengo esto conectado a la antena que tengo arriba. La antena que tengo arriba, bueno, pues prácticamente en las frecuencias de radioaficionado tiene un ROE muy bueno, pero aunque aunque tuviera un ROE un poquito mayor, aquí, bueno, pues no íbamos a notar demasiado, a lo mejor un poquito menos de potencia y tal, pero bueno, la relación pues más o menos se iba a mantener bien. Entonces, yo lo que quiero que os fijéis sobre todo es en esta, imaginaros la línea esta que va por aquí, y aquí veis que baja de repente bastante, ¿lo veis? Bueno, pues esto de aquí para arriba, bueno, pues son emisoras que están transmitiendo y tal, pero digamos que el ruido que hay en la banda es este de aquí. Claro, para medir bien el ruido tenemos que medir con una resolución bandwidth equivalente al canal en el que nosotros vamos a recibir, evidentemente. Aquí yo no lo estoy haciendo así, mirad, aquí lo estoy haciendo, si lo veis aquí, en resolution bandwidth, lo estoy haciendo con 30 kHz. La cosa sería medir con 3 kHz. No mido ahora con 3 kHz porque estoy haciendo una medida general para ver cómo está el tema. Si luego me voy a una banda, puedo poner
y lo vamos a hacer en una banda, por ejemplo, en 14, en la banda de 20 metros, y luego lo podemos hacer en la banda de 10, 11 metros, midiendo con estos filtros para ver de verdad el ruido. Pero esto es una medida general del ruido que tenemos. Digamos que tenéis que fijaros en todo esto que va por aquí debajo, en eso que hay aquí. Porque ya te digo, estos picos pues son emisoras, pues bueno, que están ahí, que son emisoras de radiodifusión, de onda media y tal, que bueno, que llegan con potencias muy elevadas. Por ejemplo, fijaros aquí, en la banda de 15 megas hay una que me está llegando con menos 35 dBm. Fijaros que en este momento, en mi situación, las bandas bajas están de ruido, bueno, pues a un nivel, digamos que medio de unos menos 70. En cambio aquí las bandas bajas, las bandas altas están casi a menos 100. O sea que tenemos poco ruido en las bandas bajas. Vamos a comprobarlo con dos bandas. En la de 14 megas y luego la vamos a comprobar en la de, por ejemplo, 11 megas. 11 metros. Para que veáis un poco cómo está el tema. Mirad. Vamos a irnos, por ejemplo, a la banda en 14 MHz, ¿no? Vamos a ponernos aquí. Voy a coger, me voy pack. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo bien para que lo podamos ver todos bien. Me voy aquí a frecuencia y digo un star, que lo voy a poner en la banda en 14 megas. Y la frecuencia stop en 14.2 megas. Bueno, ahí lo tenemos, y ahora voy a poner una resolution bandwidth que sería la que, bueno, yo podría recibir con mi receptor, ¿no? Bueno, pues fijaros que aquí tengo un ruido, esto es menos 70, está pues un ruido medio en menos 80, si os dais cuenta, menos 80. Estamos en esta banda. Es la banda de 20 metros, me parece. Y bueno, pues ya estáis viendo ahí que bueno, hay portadoras porque hay gente que está hablando. Esto es un analizador de espectro y está recogiendo señales. Mirad, aquí por ejemplo hay una señal muy fuerte en la parte de 14200. Pero bueno, el ruido que os estoy diciendo, bueno, pues ya veis que es un ruido que está aproximadamente por aquí. Vámonos ahora a la banda. Vámonos, por ejemplo, a 11 metros, ¿no? A la banda de 11 metros. Decimos start. Vamos a ver. Voy para atrás. Y digo frecuencia. Start. A ver si se me pone. Start. Y voy a poner 27 megahercios. Bueno, 27 megahercios. Y ahora voy a poner stop 27.4, por ejemplo. Megahercios, y le voy a dar un span, le voy a dar una resolution bandwidth, bueno, eso de los 3 kilohercios, y me voy para abajo, me voy para el otro lado, back. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Fijaros que aquí tengo menos ruido en la banda, fijaros que aquí estoy en menos 100 dBm en la banda, que era lo que se veía al principio. ¿Os acordáis que se veía? Bueno, al principio era una medición un poco rara porque cogíamos una resolución bandwidth muy ancha y la resolution bandwidth, pues en el fondo, pues mide el ruido, ¿no? Pero aquí estoy midiendo más o menos con el ancho de banda de un canal, y bueno, veis que de repente, bueno, pues hay ruido que se genera por ahí. Eso son interferencias realmente, es un ruido que se genera por aquí y te hace subir a menos 90 dBm. Pero si lo dejamos, ya veréis cómo poco a poco va bajando bueno, porque son, digamos que ruidos que duran, aquí por ejemplo en mi casa, pues duran un cierto, mira, ¿veis? Aquí ha bajado otra vez a menos 100. Eso era un ruido que se genera y bueno, pues ahí está y ya lo veis. Luego, lo que os quería decir con esto es que se puede ver con el TinySA, se puede ver cómo tenemos la banda, cómo tenemos de ruido. ¿Veis? Ahora ha aparecido otra vez ese ruido. Luego lo vamos a ver en el receptor. Y ya veis, bueno, ahora vuelve a bajar otra vez, como os dais cuenta, debe ser algo. Mira, ahí hay alguien que está hablando en esta frecuencia, que son 27.090 y tantos, no sé, ahora ahí hay alguien hablando, ¿no? Bueno, pues otra de las utilidades muy interesantes para el TinySA que tenemos aquí, pues es medidor de filtros. Sí, ya sé que no es exactamente un medidor perfecto de filtros, porque para eso nos hace falta un analizador de redes, que lo veremos.
Pero mirad cómo lo podemos hacer. Para eso, fijar que os he puesto aquí os he puesto las bandas de FM, la banda de FM de Madrid. Aquí el Star está, me parece que en 85 megas y aquí en 110 megas, y hay un span de 25 megahercios, más o menos entre ellos, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, ahí estáis viendo todas las emisoras. Cada raya espectral de estas, pues ¿qué es? Pues es simplemente una portadora, una emisora. Podríamos ver una emisora, ¿no? Podríamos, por ejemplo, antes de mirar el filtro, ¿veis? Mira, yo voy a irme para acá y voy a coger una de estas, aproximadamente, a ver si cojo una potente, a ver. Esta, vamos a ver si voy ahí al máximo. Bueno, más o menos por ahí. Ahora la veremos, que es 92. Voy a coger y voy a hacer un span un poquito más pequeño. Espera, perdonad. Un span, digamos, de 1 megahercio. 1 megahercio. ¿Y qué es lo que voy a tener? Pues veis, aquí tengo las varias emisoras. Daros cuenta, esta sería una que está transmitiendo. Lo que pasa es que, bueno, estoy haciendo un barrido muy... Voy a poner un barrido automático para poder una resolución bandwidth más... vamos a ver. Por ejemplo, de 30 kilohercios, para que las podamos ver. Y bueno, pues ahí veis que realmente hay tres, una aquí y otra ahí. Lo he cogido y lo he ampliado. O sea, perdón, lo he ampliado para poder ver las emisoras. Y bueno, pues ya son emisoras de FM. Ya veis, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra que no se ve. Pero bueno, ya lo veis ahí. Esto es otra posibilidad, ¿no? Para ver también nuestro espectro de transmisión. Pero bueno, lo estamos haciendo aquí con una emisión en FM que bueno, pues la verdad es que se puede ver bien. Pero yo lo que quiero enseñaros es, como os he dicho antes, un filtro. Entonces, voy a coger aquí, vamos a poner en el Star 85, no, borro, 85 megahercios. Ya lo tengo ahí. Y ahora voy a poner en el stop la frecuencia final. Voy a poner ahí 110 megahercios. Vale. Y ahora voy a poner aquí en el span. No, bueno, está bien puesto. Start, stop, sí. 85, sí. Y vamos a poner aquí la resolución bandwidth, la vamos a poner automática. Bien. Bueno, pues ahí ya estamos viendo otra vez la banda que tenemos aquí nosotros. Bueno, y si os dais cuenta, están llegando de pico más o menos a menos 60 dBm. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a meter un filtro para que veáis cómo funciona un filtro, ¿no? Voy a meter un filtro que lo pongo aquí, a ver si soy capaz de que lo veáis. Mirad, ¿veis? Es un filtro de FM. A ver si lo enfoca bien esto, porque tengo muy poca luz hoy aquí. Es un filtro que lo voy a poner entre la antena y el analizador. Lo estoy poniendo, vamos a ver, ya está. Bueno, es un filtro que tampoco es un filtro tan estupendo, pero bueno, ya lo estáis viendo ahí. Estoy ahí apretando la rosca. Voy a poner la antena como la tenía antes para que lo veáis. Bueno, fijaros lo que ha pasado. Realmente hemos cogido señales que estaban ahí altas, a menos 60, una cosa así. Fijaros que aquí le hemos atenuado bastante. Le hemos atenuado como 30 dB. Realmente el filtro hace una curva más o menos así, como una U, ¿lo veis? Ya por aquí empieza a dejar de tener atenuación, pero la sigue teniendo. Y donde más atenúa es en esta parte. O sea que tendríamos aquí un ancho de banda, como son 2 MHz por división, por 2, 4, 6, 8, 10, unos 12 MHz de ancho de banda. ¿Qué significa? Que le está metiendo una atenuación aquí a la FM, pues bastante buena, de unos 30 dB en un ancho de banda de 12 MHz. ¿Vale? No es una forma perfecta de ver el filtro, pero bueno, yo quería mostraros cómo con el TinySA pues se pueden hacer cosas bastante interesantes, y una de ellas es esta. Bueno, pues esto es una forma
también de utilizar el Tiny SA. ¿Cómo medimos el filtro? Bueno, pues se tiene que medir con una NVNA, evidentemente, y así lo podríamos medir muy bien. Bueno, pero quería que vierais esto. Bueno, lo primero que quería ponerme es en la frecuencia esa que había detectado el analizador de espectros en 15150 165, para que vierais que era una señal muy potente, realmente muy potente. Fijaros que es una señal en onda corta, que bueno, que está muy fuerte y se veía en el espectro. Os acordáis, ¿no? Que os he mostrado antes ese punto donde transmitía. Ahora vamos a ir a las frecuencias bajas, como os decía. Voy a coger y voy a decir, venga, vámonos ahora a la banda de 7 megas y vamos a dar un acoplamiento, porque en esto sí, para que mida bien hay que acoplar bien. Bueno, y mirad, veis que tengo yo aquí un ruido de, en este caso estamos midiendo ahora en 3 kHz, más o menos, ¿no?, de filtro. Y fijaros aquí que está recibiendo con un Santiago, bueno, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Mirad, es un Santiago 7 de ruido. ¿Os dais cuenta cómo lo veíamos en el Tiny SA? ¿Os acordáis que veíamos que en esas bandas pues había más ruido? Y ahora voy a coger y me voy a ir a una banda, una alta de 27 megas. Voy a acoplar otra vez para que tengamos aquí un buen ruido, o sea, un buen acoplo, y podamos decir que estamos recibiendo bien. Y mirar, ¿veis? Tenemos ahí bajo ruido, no tenemos ni siquiera un Santiago de ruido. Santiago 1, ¿os dais cuenta, no? Eso ocurría a partir de unos 21 megas. Si nos vamos a 21 megas y le damos aquí al tuner, bueno, pues aquí ya empieza a subir un poquito el ruido. Si nos vamos a la banda ya más baja, fijaros aquí, ¿veis? El ruido ya está en Santiago 7. Luego se corresponde muy bien el ruido que nosotros veíamos en las bandas bajas, en el analizador de espectros, en el Tiny SA, y se corresponde muy bien con lo que estamos viendo aquí. Fijaros que aquí hay un ruido bestial. Bueno, aquí estaría la forma buena de medir el filtro con el NaNVNA. Yo ya lo he calibrado y he puesto el filtro entre la puerta CH0, la que estáis viendo ahí, y la puerta CH1, ahí está. Y estoy midiendo el parámetro, pues ya veis ahí, el parámetro S21, que es realmente la transmisión. Fijaros una cosa, mirad, aquí se puede ver muy bien, si yo cojo el cursor y lo llevo hacia el notch, o sea, porque esto realmente es un notch, si os dais cuenta, tenía que ser un filtro un poquito de otra manera. Daros cuenta que os estoy dando la atenuación, no os estoy poniendo para nada, no os estoy poniendo para nada el coeficiente de reflexión. Esto es simplemente lo que atenúa, y ya veis que en 92,7 pues le mete un buen palo de alrededor de, bueno, depende, porque como está ahí temblando el tema, pero bueno, de media digamos que unos 40 y tantos dB, ¿vale? Fijaros también lo que pasaba antes, ¿no? Fijaros que estaba, si os dais cuenta, lo que tenía yo antes en el Tiny SA era una forma así, y aquí ya empezaba a subir, en esta zona empezaba a subir. Daros cuenta que tengo el mismo margen de frecuencia. Empezaban a subir las señales. ¿Por qué? Bueno, pues porque por aquí la atenuación, daros cuenta que estos son unos 10 dB por división. Me parece que lo podíamos poner, no sé, vamos a ver, no sé, ahora mismo, a ver, en display, en la escala, mostrar valores, me parece que era aquí, a ver si hay suerte, sí, mirad, ahí está. ¿Veis? Aquí tengo menos 10 en esta parte de aquí, de la frecuencia 110, y aquí, bueno, pues del orden, mirar, esto es menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, pues bueno, un poco más, 45, 40 y tantos dB. Y por aquí, por la parte alta, por la parte baja de frecuencia, pues aproximadamente lo mismo. Luego el notch está centrado aquí en la frecuencia que os he dicho, 92,750. Podríamos también ver qué tal es el acoplamiento que tiene, perdón, el arroe que tiene. Bueno, eso lo podríamos ver si yo cojo, voy a quitar
voy a quitar la transmisión y voy a poner una resistencia de carga y vamos a ver qué tal podemos medir la ROE. Vale, acabo de poner la... Ahora no se ve nada, claro. Acabo de poner la carga y ahora lo que tengo que hacer es ir aquí, porque ahora tenemos que hacer otra medida. Ahora la que tenemos que hacer es... Vamos a ver, perdón. Back. Ahora lo que tenemos que hacer es... en el display... yo lo que quiero ver es el S11, o sea, la... Y además tengo vamos a ver, back, en display, a ver si es en display, en la traza. Vale, ahí lo veis. Voy a quitar la otra traza, voy a quitar la traza 1. Y bueno, pues ahí mirar, bueno, voy a quitarla porque si no... Mirar, aquí tenemos la ROE. Fijaros que este filtro está centrado perfectamente respecto de ROE en 88-250. Pero bueno, tiene una ROE bastante buena, porque daros cuenta que pues está alrededor de 2 en la banda. Bueno, es un filtro chino. Mirad, ahora está mirando ahí la ROE. Le he puesto una resistencia y bueno, por eso mido la ROE, porque estoy mirando para acá y lo que vuelve. Cuando yo quería medir la transmisión, lo que hacía era, con este cable que tengo aquí debajo, este cable que veis aquí debajo, bueno, pues yo este cable lo conectaba directamente ahí y entonces pues medía los valores que os he enseñado antes. Lo he calibrado. ¿Cómo se calibra? Bueno, pues se calibra poniendo aquí en CH0 un circuito abierto, luego un cortocircuito, luego una resistencia, luego se pasa y se pone aquí la resistencia y luego se pone el cable entre CH0 y CH1, que por cierto vale 2 duros, lo podéis comprar en AliExpress por muy poco dinero. Yo no sé si vale 2 euros o menos. Y los hay de AM, de FM y de muchas otras. Lo que pasa es que, claro, estos no valen para transmisión, porque la potencia que tienen en transmisión es muy baja, no llega a 1 vatio o una cosa así. Así que nada, espero que os haya gustado esto y ya veis, muy buenas utilidades con estos equipos. O sea, con estos equipos que tenemos, pues nos pueden ayudar a hacer, con estos útiles nos pueden ayudar a hacer cosas estupendas, ¿vale? Como medir... ROEs, medir filtros, medir transmisiones, medir pérdidas de cables, en fin, todo.